Seguimos con el primer Congreso Industrial y, como les había prometido, nos vamos a meter en la mesa, en las conclusiones de la mesa que analizó los costos de los insumos difundidos. Le damos la bienvenida a la ex ministra de Economía y Producción y directora de SIGES, Felisa Micheli, a quien saludamos. Bienvenida al Congreso. Felisa, ¿cómo estás? Un gusto compartir con ustedes las conclusiones de la mesa, participando de este congreso que seguramente nos va a dejar muchas y valiosas recomendaciones para que ojalá a lo largo del año próximo se puedan comenzar a implementar para mejorar, como todos queremos, la actividad económica, ¿no? Sin ninguna duda, y como decíamos, este es un punto de partida, es la maduración del punto de partida y costos de insumos difundidos es uno de los temas que se fue hablando durante todo este congreso en distintas mesas, así que hay una atención muy particular en escuchar estas conclusiones. Perfecto, entonces empezamos ya comentando que en la mesa de insumos difundidos se atacó, se trató, se analizó justamente el grado de concentración que existe en la estructura productiva argentina, y ese grado de concentración es lo que da lugar a la existencia de mercados oligopólicos o directamente monopólicos, en los que pocas grandes firmas controlan los precios y las cantidades producidas de una gran variedad de productos, especialmente los llamados insumos difundidos. ¿Qué son los insumos difundidos? Aquellos que son utilizados por varias cadenas de valor, por ejemplo el acero, el aluminio, el PVC y sus derivados, los envases como vidrio, PET, papel, cartón, otro tipo de bien como la energía que está asociada a la producción industrial de muchos bienes. Todos ellos son claramente representativos de los insumos difundidos. Hubo plena conciencia en la mesa de que es fundamental para el desarrollo del país que contemos en nuestro territorio con esos grandes fabricantes de insumos claves. Para nosotros es fundamental que esto ocurra porque hay pocos países en el mundo que tienen fábricas de aluminio, fábricas de acero, y eso nos brinda ventajas relativas ante los vaivenes de los mercados mundiales. Así que partimos de la base de que es muy importante contar con estos grandes productores en nuestro territorio. Cuando hablamos de insumos difundidos y hablamos del grado de concentración, tiene que quedar claro que tampoco es fácil que se diga, bueno, mayor diversificación de la oferta, como sí puede hacerse para otros bienes, como que requieren una menor inversión de capital para la producción, porque ustedes saben que los insumos difundidos, estos que mencionamos, como la industria petroquímica, la del acero, la del aluminio, requieren escala, tamaño y un gran capital para poner en marcha. Por lo tanto, es muy difícil que existan muchos oferentes en un país. La mayoría de los países, a lo sumo, tienen una empresa de estos bienes, y son pocos, vuelvo a repetir, los países en el mundo que cuentan con ellos. En la mesa también se coincidió en que Argentina cuenta con materias primas estratégicas para fabricar bienes con alto valor agregado. Los insumos difundidos son en todos los casos la base de esas cadenas de valor. Por eso el costo de los insumos difundidos debe ser previsible y permitir el desarrollo y la competitividad de las industrias pymes, lo cual hoy no es posible porque hay volatilidad de precios y prácticas comerciales abusivas de las grandes empresas. Cuando vamos al desarrollo con mayor profundidad de los problemas que atraviesan las pymes industriales para abastecerse de insumos clave, aparecen sintéticamente los siguientes. Uno, los precios están fijados en dólares, con lo cual ante la variación del dólar suben los precios, nunca bajan, eso ya lo sabemos, de los insumos difundidos. Por otro lado, estas alzas de precios no son compatibles con la rentabilidad de las pymes, ni tampoco con la realidad económica actual. Por supuesto, cuando aumentan los insumos difundidos, las pymes aumentan sus costos y deben aumentar los precios, impactando en el costo de vida del consumidor y generando inflación. A su vez, como una novedad también del último año y medio, no solamente los precios de estos insumos están fijados en dólares, sino que además tienen aumentos en dólares. No se conocen en esta etapa de pandemia cuáles han sido los motivos y las causas por los cuales las empresas han aumentado los precios en dólares de estos bienes.
ya que los rubros que son costos principales como energía, salarios, servicios e impuestos se han mantenido estables. Este es un tema que ha preocupado a muchos de los industriales que han participado de la mesa. A su vez también se pueden determinar prácticas comerciales y financieras que son perjudiciales para la competitividad de las pymes. ¿Por qué? Porque les producen descalce de monedas y descalce de plazos. ¿Qué es esto? Y que las pymes tienen que comprar en dólares los insumos y vender sus bienes en pesos, con lo cual tienen una incertidumbre de este desfasaje o descalce de monedas que tienen que absorber. Y al mismo tiempo tienen un descalce de plazos, porque compran al contado generalmente, mientras que las pymes cobran a más largo plazo. Este ha sido también señalado como un problema importante. A su vez, hay una cuestión novedosa que han implementado las grandes empresas proveedoras de insumos difundidos, como son las notas de débito por diferencia de cambio. Aunque los pymes paguen al momento de la entrega, estos grandes proveedores se aseguran de que al debitarse los cheques recibidos, si hubiera una diferencia de cambio entre el día de la recepción de los cheques y la fecha de acreditación de los mismos, esta diferencia debe ser cubierta por el empresario pyme, generando entonces en la incertidumbre en la estimación de sus costos y de sus precios finales. Por otro lado, la existencia de diferencial de precios en el mercado interno por sobre los precios que rigen en el mercado internacional es otra de las prácticas que se ha detectado. En el caso del aluminio, este diferencial sería del 80% más caro en el mercado interno que en el mercado internacional, tomando como referencia los precios del London Metal Exchange. Lo cual, ¿qué pasa? Quita competitividad a las fabricantes locales e impide el desarrollo de la cadena de valor. Se consideró también que la mayoría de las veces las pymes se encuentran resignadas ante esta situación. Muchas de ellas lo consideran ya como algo natural, estas prácticas a las que les imponen, que son impuestas por las grandes empresas. Tienen poca confianza en que haya posibilidades de cambiar esta situación, de resolver estas problemáticas. Entonces, de alguna manera consideran que la institucionalidad vigente, por ejemplo, el acceso a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para realmente poder explicitar si estas prácticas son abusivas y recibir algún tipo de medida compensatoria, nunca ocurre. Y además, si se plantean, muchos los han mencionado, en forma individual estos reclamos, se exponen ante sus proveedores, que muchas veces puede tomar algún tipo de represalia y eso les discontinuaría la provisión de algo muy elemental y muy necesario para su producción. Muchas veces se dice, como otro elemento que también se consideró en la mesa y que fue de alguna manera desestimado, la apertura importadora. Bueno, si tenemos acá todos estos problemas con la provisión de insumos difundidos, ¿por qué no se abre la importación y compramos acero, aluminio o lo que sea en cualquier lugar del mundo? ¿Qué pasa? Esto para las pymes resulta engorroso, tienen que anticipar bastante capital y además es insegura la provisión de estos bienes. Entonces, cuando por algún motivo si comienzan a comprar al exterior y por algún motivo su proveedor después discontinúa la provisión de este bien y tienen que volver al proveedor local, a veces les dificulta el acceso al insumo que necesitan. Así que la salida importadora para competir en el mercado interno con estos grandes fabricantes no es una salida que se ha considerado viable. Estos son los puntos que se han considerado en el diagnóstico y fue coincidente entre todos los participantes. ¿Qué se quiere hacer con los insumos difundidos? Bueno, se los quiere utilizar de alguna manera que haya una mayor simetría entre los grandes productores de estos insumos y las pymes. Argentina, como sabemos, ha venido demostrando un bajo crecimiento económico en los últimos años. Bueno, acá no estamos para realizar un listado de las causas de ese magro desempeño, pero sí podemos afirmar que uno de los motivos de este estancamiento está vinculado a la imposibilidad de consensuar un rumbo productivo de largo plazo para industrializar al país. No tenemos un proyecto de industrialización que podamos sostener en el tiempo.
necesitaríamos un consenso que posibilite la generación de inversiones, exportaciones con mayor valor agregado, sustitución de importaciones de bienes que puedan fabricarse localmente, integración territorial y social para nuestro país. Pero ello requiere de certidumbre, estabilidad en las reglas de juego macroeconómicas de largo plazo, sin las cuales un proyecto industrialista no puede llevarse adelante. Como Argentina necesita agregar valor a su producción, ya sea sustituyendo importaciones o industrializando su producción y sus exportaciones, los insumos difundidos son la base importante de muchas cadenas de valor que se podrían desarrollar ampliamente y ganar competitividad con una oferta continua y previsible de los mismos. Por eso el objetivo de largo plazo que nos planteamos es el de contar con una oferta continua de precios adecuados y estables y con prácticas comerciales y financieras que permitan beneficios tanto a las grandes empresas como a las pymes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué propuestas surgieron en esta mesa? Muchas propuestas interesantes. Vayamos por la primera. Como sabemos, las pymes muchas veces intentan dialogar o revertir esta situación en función de encuentros o distintos tipos de debate, intercambio con las grandes empresas, pero por sí solas no se consideran capaces de torcer esta realidad, con lo cual los empresarios que estaban en la mesa consideraron que el Estado debe ser un árbitro que genere un marco de acuerdo y previsibilidad entre los industriales pymes que compran los insumos difundidos y los grandes proveedores. Por eso, durante la tercera reunión de la mesa se invitó a participar a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo a los efectos de tener un primer acercamiento para intercambiar ideas y analizar herramientas que permitan desdolarizar los costos de los insumos difundidos que afectan a las fábricas locales y que generan inflación, como así también la posibilidad de modificar las prácticas comerciales y financieras que hemos descrito. Asistió el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Matías Gisbert, abogó por la desdolarización de los costos de insumos básicos y señaló que se trata de un trabajo a largo plazo, lo cual concordamos, porque lleva muchos años, él mencionó, desandar una cultura que está instalada hace mucho tiempo y, sin embargo, destacó que ya existen en la Secretaría de Comercio, cuya subsecretaría pertenece a esta área, existen ya herramientas de trabajo de corto plazo para poder enfrentar situaciones de abuso de posición dominante en algunos sectores. Participó también la coordinadora del área de competencia leal, que destacó la aplicación de la figura de abuso de situación de dependencia económica como un hecho particular dentro de las relaciones con las empresas productoras de insumos difundidos, y confirmó además que las entidades de tercer grado podrán representar reclamos de particulares para evitar esta cuestión de exposición que puede dar lugar a que haya conflictos entre los proveedores grandes y las pymes a partir de la presentación por ampliación de legitimación activa. O sea, nos parece que este también es un punto central, que las pymes puedan acceder a un reclamo o hacer una denuncia ya a través de su cámara, porque lo permite así esta ley de competencia desleal. En el encuentro también se detallaron ejemplos de los precios dolarizados que le agregan presión inflacionaria a los productos locales, debido a que se exportan con precios hasta 40% menor al que accede el mercado local. Esta situación abarca a distintos sectores. Se pusieron como ejemplo el aluminio, el acero, la vitivinicultura. Como resultado de la reunión que hemos tenido con estas autoridades y con estos funcionarios, se establecieron las bases para llevar adelante una de las iniciativas que teníamos en la mesa, que es la apertura de mesas sectoriales donde participen los empresarios pymes, las grandes empresas y el Estado para consensuar prácticas comerciales y financieras y una estructura de precios que les permita a las pymes lograr mayor certeza y previsibilidad. Se habló también de la necesidad de establecer precios consensuados para ir saliendo de la dolarización y de la incertidumbre que ello trae aparejado. Se acordó que en las mesas sectoriales sería importante avanzar en un acuerdo de precios consensuados entre las grandes empresas y las pymes para tener certidumbre en los costos de producción, al menos temporalmente, por un periodo que se puede preestablecer. De esta manera, los incrementos se producirán con previo aviso, lo que también permitirá
una planificación de los negocios, especialmente para las pymes. A su vez, se podría desarrollar un programa o indicador de precios consensuados, de insumos difundidos, y no estamos hablando acá para nada de precios máximos ni de precios que se fije el Estado, sino de precios determinados por consenso en las mesas sectoriales con la participación del Estado y que éste los haga públicos periódicamente para darle transparencia y difusión. Esto ayudaría mucho a las pymes, además de que en estas mesas se podrían tratar también las condiciones de pago que hacen al precio final por el costo financiero que ello representa. También otra de las iniciativas que surgieron fue la de poder armar una defensoría pyme. ¿Qué sería esto? Bueno, dadas las dificultades que tienen las pymes de acceso a realizar la defensa de sus intereses ante el Estado, por estas cuestiones que mencionábamos, de no quedar expuestos, y también porque exige contar con mucha papelería, con un montón de formalidades, abogados, etcétera, se propone la creación dentro del ámbito de la Secretaría de Comercio o de la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia, de una defensoría pyme, o sea, que no trate las denuncias que presentan los usuarios o que presentan otras empresas, sino solamente de pymes, para que colabore en la reducción de las barreras de acceso a las instancias públicas, que las pymes puedan ser ahí asesoradas sobre las mejores estrategias de abordaje de los problemas o controversias que puedan surgir durante las grandes empresas. Nos parece que una defensoría pyme sería una especie de espacio, de lugar donde podrían las pymes acceder a solucionar y a reducir la problemática que tienen de acceso incluso al Estado mismo. A su vez también del debate de la mesa surgió otra iniciativa, que es la de propiciar un proyecto de ley que busque establecer la paridad de precios entre la exportación y el mercado interno. Ello debido a que una de las preocupaciones de los participantes, especialmente del sector aluminio, es que los fabricantes locales de aluminio primario, en este caso, son monopólicos, venden en el mercado interno a precios que pueden llegar hasta un 80% más elevados de los vigentes en el mercado mundial. Como salta a la vista, ningún sector industrial del eslabonamiento productivo que tenga por base un insumo difundido que sea provisto en nuestro país a precios más altos que los vigentes en el mercado internacional, podrá ser competitivo ni podrá desarrollarse en la Argentina. Es decir, no hay chances de que si este insumo difundido pueda venderse a un precio tan alto dentro del mercado local, después podamos propiciar cadenas de valores que expandan esta producción, ya que no van a tener ningún tipo de competitividad, porque desde la base estarían teniendo mucha mayor, digamos, dificultad de acceso a un precio conveniente de su producto principal, que sería el insumo difundido. Por esas razones que se consideramos muy conveniente redactar un proyecto de ley que establezca esta paridad y que sea consensuado entre los empresarios industriales pymes, para que después se pueda elevar a las autoridades competentes de la Secretaría de Comercio, y ahí hemos considerado en la mesa que si lo logramos se podría tratar de una iniciativa que estaría solucionando un problema de larga data que quita competitividad, certidumbre y estabilidad al desarrollo industrial de la Argentina. Como vemos, nosotros siempre decimos que muchas veces este problema de la concentración y de los insumos difundidos que atraviesa la vida cotidiana de las pequeñas y medianas empresas es de alguna manera poco reconocido por ellas mismas. ¿Por qué digo esto? Porque si uno le pregunta a una pyme cuál es su principal problema, pocas veces le va a decir que esta relación con sus proveedores principales es un problema. Generalmente empiezan los aportes patronales son muy altos, hay que hacer mejoras en el mercado laboral, la legislación laboral, hay que hacer rebajas impositivas, pero pocas veces se aborda este problema. Es como que todavía no se habla mucho de ello, no hay una conciencia clara, y quizá por eso existe esta resignación de que de alguna manera en esta forma de actuar de las grandes empresas es natural, está naturalizado y ya se puede hacer muy poco. Pero bueno, como vimos en la mesa, se pueden hacer muchas cosas, es cuestión de trabajar
de seguir interactuando con los funcionarios, de armar estas mesas sectoriales que creo que pueden ser un gran incentivo para que se desarrollen cadenas de valor, para que se industrialicen estos insumos difundidos, que realmente es una necesidad fundamental para la Argentina, no solo porque si sustituimos importaciones vamos a tener que usar menos divisas, sino porque si industrializamos más la producción vamos a tener la posibilidad de exportar y generar una mayor cantidad de divisas tan necesarias vista la restricción externa que constantemente padecemos en nuestro país. Así que espero que los aportes que hayamos podido elaborar nosotros sirva a la estrategia general que se ha desarrollado en el Congreso, en este Congreso Industrial, que en definitiva no es más que una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo para que el país pueda tener empleo, para que el país pueda tener una producción, para cuidar esta producción y este empleo, y así poder definitivamente bajar la pobreza, la indigencia y todos los padecimientos sociales que hoy tiene nuestro país, no solo en la pandemia, sino ya algunos muy estructurales, que resulta tan interesante, tan importante y tan necesario para que podamos vivir en una Argentina mejor. Así que muchas gracias, espero que les sea de utilidad lo que hemos desarrollado y a disposición para lo que sea necesario. Gracias. La verdad, Felisa, agradecidos nosotros por la claridad de los conceptos, porque insumos difundidos es algo que le importa a todos, a todo el sector, a toda la producción, cuando hablamos de la sociedad también y empezamos a tratar de entender lo que significa la dolarización, es otra de las cosas que realmente hay que tenerla con muchísima atención. Así que hemos escuchado con muchísima atención algo que realmente le va a servir a muchas pymes para poder pensar hacia adelante, y especialmente un hecho concreto en todas las mesas, ¿no? Cómo se hizo un trabajo, se llegó a un consenso, se llegan a conclusiones, pero que tienen necesidad de una continuidad, ¿no? Un actor que efectivamente nace y que empieza a caminar como le había mencionado Daniel Rosato al inicio de este Congreso.